Muy buen día tengan todos los estudiantes del grado noveno, 901, 902 y 903. En el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de la asignatura de Constitución. Para tal fin vamos a abordar los últimos dos temas desarrollados en guías, que son los derechos humanos y los derechos humanos de primera generación. Para el día de hoy les propongo, como os he venido diciendo, en un primer término abordar qué son los derechos humanos, posteriormente los derechos humanos de primera generación y finalmente qué es lo que vamos a desarrollar en la semana del 26 al 31 de mayo. Iniciamos pues con los derechos humanos. Iniciamos con unos antecedentes. El desarrollo de los conceptos de dignidad e igualdad, siguiendo la tradición de los derechos arraigados en la naturaleza humana, sirvió en la modernidad para justificar y valorar una serie de derechos como la vida, la libertad, la integridad y la propiedad, considerados independientes del poder del Estado. Esto se evidencia en los procesos revolucionarios norteamericanos de 1776 y en Francia en 1789. Estamos hablando de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. En estos dos procesos se presentaron unas declaraciones, en Estados Unidos con la Carta de Mississippi y en la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estas dos declaraciones se convirtieron en la base que permite legitimar el orden político de los estados occidentales en los siglos siguientes. Esos derechos, que adquieren el apelativo de derechos humanos, se fueron incorporando en las constituciones de gran parte de los países del mundo y en diferentes pactos internacionales. Por ejemplo, hablamos de los derechos de la mujer en Colombia, que se dan en el año de 1957 a partir de un plebiscito que se hace en todo el país, en el que las personas, en este caso los hombres, votan para que las mujeres a partir de 1957 pudiesen ingresar a universidades, pudiesen estudiar una carrera universitaria, pero fundamentalmente tuviesen derecho al voto. Aunque no lo crean, Colombia es pionero en esta clase de derechos, es decir, hay países en los que en la actualidad es imposible para las mujeres conducir un vehículo, salir a las calles sin la presencia de un hombre, hacer negocios, heredar fortunas, darle fortuna o darle un testamento con fortuna o herencia a otras personas. Esto ocurre hoy todavía en pleno siglo XXI. Es uno de los elementos que debemos abordar más adelante. Posteriormente hablamos de lo que es la definición de derechos humanos. Es una definición tan variada que varía en cada país y también en cada conciencia, en cada mente. Por eso siempre inicio preguntándoles qué concepción, qué creencia tienen ustedes sobre lo que son los derechos humanos. Podríamos decir lo que dicen los textos, es que se define como una demanda de libertad, facultad o prestación sustentada en la dignidad humana. Estos derechos son reconocidos por la comunidad internacional y aspiran a lograr la protección jurídica en el ámbito nacional e internacional. Por eso también muchos científicos sociales aciertan al decir que los derechos humanos son demandas porque sirven para exigir y reivindicar bienes considerados de vital importancia para los individuos o comunidades frente a situaciones consideradas como inhumanas o injustas. Esos reclamos y reivindicaciones han sido reconocidos por la comunidad internacional, pero no todas las exigencias pueden alcanzar el estatus de derecho humano. Solo ciertos principios y valores básicos como el respeto por la vida, el reconocimiento de la autonomía de las personas para el desarrollo de sus proyectos de vida, la prohibición de cualquier trato cruel o denigrante o la prohibición de usar un ser humano como medio para otros fines ajenos. Principales características de los derechos humanos. Son universales. Todo individuo o persona posee estos derechos, sin distinción de raza, credo u opiniones. Son inherentes, hacen parte de la esencia de todas las personas, y por ello no se le pueden negar a los individuos bajo ninguna razón. Son inalienables, no se puede renunciar a ellos ni se pueden ceder. Son incondicionados. Son exigencias que deben ser atendidas de manera prioritaria por parte de la sociedad y los gobiernos. Son imprescriptibles. Esos derechos acompañan a las personas toda la vida, desde el momento de su fecundación hasta el momento de su fallecimiento. Inviolables. Por su carácter supremo, estos derechos deben ser respetados por todas las personas y las autoridades.
Cuando hablamos de estas características y lo comparamos con la realidad nacional, surge el debate. ¿Se respeta en nuestro país el derecho a la vida? ¿Se respeta en nuestro país el libre desarrollo de la personalidad, la libre expresión, la profesión de un credo, de una religión? ¿O por el contrario, el acceso a los derechos en nuestro país está mediado por un estrato económico, está mediado por un apellido? Son elementos que ustedes tienen que ir analizando y que vamos a ir profundizando a lo largo de este periodo. Avanzamos ahora a lo que llaman los científicos sociales y teóricos jurídicos los derechos humanos de primera generación. Esos derechos surgen en la Carta de los Derechos del Pueblo de Virginia en 1776 en los Estados Unidos y con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, fruto de la Revolución Francesa, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Sirvieron para cambiar el régimen absolutista del rey y asegurar una mayor igualdad entre todos los ciudadanos. Estas declaraciones de derechos sirvieron para legitimar sus procesos revolucionarios y sustentar un nuevo orden político y jurídico, en el que los ciudadanos tenían una igualdad ante la ley. Asimismo, el Estado se constituía para garantizar las libertades y derechos de las personas, y a partir de la Revolución Francesa los derechos debían ser reconocidos por los gobernantes como dones naturales del individuo, y no como una concesión del Estado, y por ello no pueden ser negados a su conveniencia. Seguimos hablando de una de las preguntas que les hice en la actividad anterior, que era tratar de entender esa diferenciación entre los derechos civiles y políticos, que se refieren principalmente al respeto de la libertad del individuo frente a los excesos o intromisiones del Estado o de otra cualquier autoridad, así como la posibilidad de participar en la vida política de sus comunidades. Además, esos derechos de primera generación imponen al Estado el deber de respetarlos siempre y no impedir el libre goce de ellos. Para ello, debe organizar un aparato de justicia que vele por la efectividad de estos derechos. Hablamos entonces un poco de lo que son los derechos civiles. Los derechos civiles incluyen garantizar la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad, la protección de toda discriminación en base al género, nacionalidad, color, orientación sexual, etnia, religión o discapacidad, y los derechos individuales como la privacidad, libertad de opinión, conciencia, de palabra, expresión, de prensa, entre muchos otros. Y cuando hablamos de los derechos políticos, hablamos de el derecho a una tutela judicial efectiva, como lo son los derechos que tiene el acusado o la persona que se encuentra detenida, el derecho a un juicio imparcial, el debido proceso, el derecho a solicitar resarcimiento o compensación legal si fue un error. Esto se presenta en algunos casos en nuestro país en las que las personas son retenidas y luego se demuestra a lo largo del juicio que no cometieron ningún delito. E inmediatamente estas personas, en la mayoría de los casos, demandan al Estado, son demandas millonarias, por su buen nombre, por su honra. Dentro de estos derechos políticos, uno de los más importantes está el derecho de petición, la tutela, pero fundamentalmente el derecho al voto. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en la semana del 26 al 1 de junio? Con la ayuda de sus padres y familiares van a realizar un video de máximo 2 minutos, mínimo 1 minuto, en el que plantearán su posición frente a lo sucedido a la vigilante Eddie Fonseca. ¿Qué sucedió con Eddie Fonseca? Es lo que nosotros vamos a conversar, lo que ustedes van a tratar de plantear allí. Eddie Fonseca es una vigilante que trabaja en la ciudad de Bogotá y en un conjunto residencial fue retenida por más de 20 días, retenida, no podía salir, no podía recibir alimentos, si salía del sitio perdía su trabajo, es madre, es decir, estaba entre la espada y la pared. Únicamente le daban 15.000 pesos para que esta persona pudiera alimentarse todos los días. Imagínense usted recibir 3 comidas y rendirlas, hacerlas rendir con solo 15.000 pesos. Esto se le ha llamado por muchos juristas trata de personas. Lo que ustedes van a tratar de hacer es tratar de mostrar su percepción, si están a favor o en contra de que el caso Eddie realmente fue un caso de trata de personas. Ustedes son libres de expresarse, son libres de utilizar su creatividad, que va a tener un 30%, fundamental la expresión oral, que va a tener un 20%, y el contenido y los argumentos. Por eso es importante la lectura que les dejo ahí anexo, por eso es importante que busquen, ustedes escriben en Google caso Eddie Fonseca y les va a aparecer lecturas en la revista Semana, en el periódico El Heraldo, en El Espectador, en El Tiempo.
Con esto finalizamos entonces el desarrollo de este primer video tutorial. Espero que sea de su agrado y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Con gusto muchachos y que pasen un feliz resto de semana.